Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. 9:08 de la mañana, a ver si logro ya acercarme más al micrófono. Como lo anunciamos, ya estamos aquí compartiendo la mesa de conducción con nuestros invitados, el señor Idel Wexler, ex viceministro de Gestión Pedagógica, el general Daniel Mora, expresidente de la Comisión de Educación, y el analista político Víctor Andrés Ponce. A los tres, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, en verdad el tema que se tiene en mente conversar y que lo vamos a tratar también es el tema del ministro Jaime Saavedra, la interpelación que se le viene en el Congreso de la República, pero sí quería empezar así brevemente con ustedes respecto pues a la muerte de Fidel Castro, ¿no? O sea, hay recuerdos y fotos, ¿no? Señor Wexler, empezamos con usted. Bueno, yo creo que independientemente de cualquier consideración política, Fidel Castro ha sido un líder continental y marcó con la Revolución Cubana un antes y un después. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma como se ha gobernado, con la falta de derechos humanos, con una dictadura permanente, pero también hay que reconocer que en el campo de la educación y la salud han habido logros. General Mora. Bueno, para mí también, al margen de consideraciones de tipo político, no hay duda de que Fidel Castro se constituye uno de los hombres del siglo XX. Fue un hombre que dio el ejemplo a muchos países de Latinoamérica de luchar por su soberanía y por buscar la justicia social. Que él haya alcanzado o no es otro problema. Tuvo avances importantes en la educación. Yo estuve en el último Pedagogía 2015 en Cuba. Y realmente nosotros, teniendo más infraestructura que ellos, no logramos los niveles educativos ni gasto en la educación que se han tenido en esos países. Igual en salud. Creo que cometió errores también, como cualquier otro. No, claro, porque además uno viaja y es cierto, todo el tema de la educación, pero están tan desinformados de lo que pasa en el mundo porque no tienen ni internet ni nada que, pues también, ¿no? Para mí me sorprendía los bajos salarios que tienen, ¿no? Sí. Pero también el gran compromiso que tenían académico con la educación en su país. Tuvo errores, como cualquier líder que lo ha tenido, tuvo una mano férrea para poder imponerse en esa época tan difícil que se aproximó, que ya América Latina comenzó a sentir, y el Perú en la década del 60, y que fue ejemplo para muchos movimientos revolucionarios, otros subversivos también en América Latina. Víctor Andrés, bueno, ¿algunos errores? Ahí yo puedo discrepar un poco, pero es cierto que no deja de ser una figura internacional. Es incuestionable que Fidel Castro es un protagonista del siglo XX, ¿no? Digamos, cuando uno recuerda el nombre de Kennedy, por ejemplo, cuando uno recuerda el nombre de Kennedy, de Khrushchev, de Brezhnev, ¿no? Inmediatamente tiene que ligar la personalidad de Fidel Castro, quien lideró la Guerra Fría en el mundo, en el llamado tercer mundo de entonces, ¿no? Digamos, Fidel Castro no solamente quiso influir en las guerrillas latinoamericanas, sino expandió su influencia a África, en fin. Y si uno mira el siglo XX y ve a Corea del Norte y Cuba, son las dos últimas dictaduras de corte izquierda comunista que sobrevivieron al fin de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, Fidel Castro es un protagonista, de alguna manera, del siglo XX, el siglo XXI. Ahora, los cuestionamientos y su legado va a ser parte de un debate larguísimo, ¿no? Quienes creemos que Fidel Castro organizó una dictadura que el día de hoy se está transformando en dinastía, así como sucedió en Corea del Norte, es una gran paradoja para los marxistas, ¿no? Los marxistas nacieron enfrentándose a una burguesía, negando a los reyes, a las aristocracias, y las últimas dictaduras comunistas terminan formando dinastías, ¿no? Ahí está la dinastía de Kim Il-sung en Corea del Norte, padre, hijo y nieto. Ahí está la dinastía de los Castro en Cuba, hermano, y parece que hijo también, porque Alejandro Castro es un hombre fuerte de la inteligencia cubana, ¿no? Esa es una de las grandes paradojas de estas dictaduras de izquierda comunistas, ¿no? Así es, pero bueno, lo que sí es pues, la absoluta coincidencia es que fue un protagonista del siglo XX, eso sí, no cabe ninguna duda. General, la interpelación al ministro Jaime Saavedra tiene como objetivo único, principal, tumbarse la ley universitaria. Bueno, yo sí lo he relacionado. Evidentemente que los procesos que se han dado
en las adquisiciones en el ministerio tienen que ser investigados. Tiene que descubrirse responsable, que la Contraloría ingrese, lo ha pedido el mismo ministro. Pero yo voy más atrás de este tema. Nosotros, para poder sacar la ley universitaria, se tuvieron muchos tropiezos, sobre todo con congresistas que eran dueños de universidades. Así es. O relacionados con universidades. Sabotearon el debate en el Congreso, porque no era cuestión de discutir ideas, sino era simplemente bajarse cualquier intento de una reforma universitaria. Pero salió la ley. Salió la ley y todavía aún así continuaron expresiones contra la ley. Y salieron acciones de inconstitucionalidad. Marta Chávez lideró un grupo de más de 40 congresistas y presentaron una acción de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y aunque parezca paradójico, los puntos que ellos trataban eran los que contiene ahora la ley, la que yo le llamo el esperpento Velázquez-Quesquén. Entonces, ¿por qué? La SUNEDU no les interesaba, etcétera. Se presentó otra acción de inconstitucionalidad a través del Colegio de Abogados de Lima, otra acción de inconstitucionalidad a través del Colegio de Abogados del Cono Norte, una acción popular de 6.500. Todo eso se juntó y el Tribunal Constitucional sacó una sentencia histórica para nosotros después de muchos meses, donde los lobbies cayeron al tribunal, donde dijeron la ley es totalmente constitucional. ¿Y sabe por qué era así? Porque yo tenía un constitucionalista en mi comisión, que había sido presidente del comité. Y el tema es... Entonces, dijo, ningún artículo es anticonstitucional. La SUNEDU no viola autonomía alguna. Así está en esa sentencia. Claro, pero el punto es por qué, digamos, esto tiene que estar encarnado solamente en la figura de Jaime Saavedra. Entonces, por eso he comenzado de ahí. No, porque además sí vamos a hablar sobre todos los intereses, porque se acaba la caja chica de los partidos políticos y de varios. Esos intereses están ahí. Claro, cuando viene el proceso electoral, actualmente el Congreso tiene 16 congresistas relacionados, he visto directamente con el tema educativo. Es decir, y con grandes intereses. Es decir, se ha incrementado. Ya hay dos rectores de universidades públicas que se renegaron a cumplir con la ley universitaria. Uno, Lucio Ticona, que lo nombran presidente de Lucio Ávila, que lo nombran presidente de la Comisión de Educación, y lo primero que hace el señor Velázquez-Quesquén, presenta un proyecto contra la ley. El señor Lucio Ávila igual comienza, listo ya, y paralelamente van corriendo otras cosas. Se comienza a ver el tema de los panamericanos, se comienza a ver el tema, comienzan a salir temas. No decimos que pueda haber problemas en esos campos que se han descubierto, pero no deja de tener una relación directa con el que debe ser el impulsor, y que de hecho lo es, que nos costó convencer al ministro de Educación, porque el Estado no quería, ni el Ministerio de Educación quería tomarse el tema de la Universidad Peruana, cuando la Constitución dice claramente que el ente rector de la educación, en este caso del Estado, es el Ministerio de Educación. Entonces, que él continúe las reformas, no solamente la reforma universitaria, porque nosotros hemos sacado la ley de educación básica regular, la ley de reforma magisterial, la ley universitaria, la ley de moratoria de creación de universidades y la última ley que ha salido de institutos, que se demoró más de 1 año y medio en salir. Entonces, para que una política de Estado pueda tener efecto, por lo menos debe conducirse, digo yo, para que ya sea irreversible y puedan hacerse algunas modificaciones que pueden hacerse, 5 años. Ok, vamos. Y la ley no tiene ningún año de aplicación. Víctor Andrés, ¿qué opinas de eso? Bueno, mira, en cuanto a la interpelación, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿tiene una mayoría legislativa derecho a interpelar a un ministro que ha sido denunciado, digamos, que no ha sido denunciado, cuya gestión, cuya responsabilidad... Sí, porque es cierto, la responsabilidad directa no recae en él. No, es, digamos, acá está en cuestión si el ministro asume la responsabilidad política o no de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía sobre compras de computadoras de 150 millones de soles, donde se han demostrado triangulación de cuentas y donde hay una denuncia objetiva de lavado de activos. Esto no es un whatsappeo de la Municipalidad de Lima, esto, digamos, es la investigación real sobre este gobierno más fehaciente y documentada que existe hasta el momento. Entonces, la primera pregunta es eso. Pero en segundo lugar, yo he escuchado a la mayoría legislativa proponer de que quieren preguntar sobre el tema de publicidad. En 2015, el Ministerio de Educación tenía 39 millones de soles en publicidad, que es el presupuesto de más de 16 universidades. Esa es una pregunta que la representación quiere
algunos sectores de la oposición quieren plantear. En segundo lugar, se habla de una empresa, una sociedad, ¿no?, en la que estaría, que ha contratado con el ministerio y que estaría vinculada a algunos sectores de educación, por decirlo menos. ¿Se puede plantear en eso interpelación? Yo creo que sí. Pero ahora bien, por denuncias periodísticas que yo sepa, lo hemos hecho en este caso nosotros en Panorama, pero ha habido otros casos de denuncias similares por las que no se ha interpelado, que es lo que dicen varios. No sé, no recuerdo ahorita. Por ejemplo, yo te pregunto y quiero recordar qué denuncia contra el gobierno o contra un ministerio de la administración PPK tiene esta connotación de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera. No, la denuncia está fortísima, demostradísima, por o sea, porque no es ningún invento, está real, y además clarísimo, o sea, que el Guachimán reciba 2,5 millones de soles en su cuenta es una barbaridad, que uno tiene que cautelar. No hay. Y la preocupación está si es que te agarras de eso para luego pasarle el ajuste de cuentas por el tema de la ley universitaria. Yo lo que te digo es que en los próximos 5 años, inevitablemente, el tema educativo va a ser un debate. Mira, yo soy un analista político absolutamente independiente. Generalmente no estoy con el humor mayoritario de la media y del humor político correcto. Hay un trasfondo en esto, pero claro, no te voy a negar que hay un trasfondo. Hay un trasfondo sobre un debate sobre qué tipo de universidad de educación quiere construir. Por ejemplo, para solo terminar este punto, la idea de la Superintendencia de Educación Universitaria solo ha existido en los ex regímenes de la Unión Soviética, y en el velasquismo. Los mejores sistemas universitarios de Estados Unidos, la Ivy League, Yale, Harvard, Cornell, los mejores sistemas universitarios de Europa se basan en sistemas de acreditación y de gestión universitaria absolutamente independientes del Estado. Entonces, ese es un tema, que va a estar en debate de acá a 5 años, ¿no? Y es evidente que ese tema no está en la interpelación, pero yo, como analista político, yo puedo decir, ¿hay un trasfondo de ese tipo? Claro que hay un trasfondo, pero la otra pregunta es, ¿no?, ¿la mayoría legislativa tiene derecho a interpelar? Y finalmente, no hay derecho, está todo, Roxana, no hay derecho. La interpelación es un derecho a las minorías. Claro, mira, no hay derecho a que te digan que tú defiendes intereses no declarados, lobbies privados, los hay. Cuando tú quieres dar un debate de fondo sobre qué significa educación en una sociedad abierta, sobre todo cuando Facebook, Microsoft y Google nos están diciendo que las carreras de 5 años o las currículas de 5 años se acaban en 3 años por la innovación tecnológica. A mí discutir en términos del siglo XIX me parece una barbaridad. Entonces, eso es un debate que va a estar de acá a 5 años. ¿Qué dice Idel Wexler? Y después de escuchar al general Mora y a Víctor Andrés. Roxana, te felicito por generar este debate plural con puntos de vista distintas y miradas. Claro, porque además a todo el país nos interesa estas reformas, pero que estén bien hechas también. Hay una perspectiva del análisis político, una perspectiva comprometida. Puede ser que discrepemos con Daniel, pero es un hombre comprometido con lo que ha estado trabajando y defiende. Y yo, que soy un maestro de escuela y una persona cercana a los procesos educativos, que tengo una opinión. Entonces, este debate es el que hay que llevar a la sociedad y que debe promover la Comisión de Educación del Congreso. Pero en este debate hay que tener las cosas claras. Yo vi tu programa el reportaje de domingo y he seguido en otro canal de televisión el tema de los Juegos Panamericanos, que es la idea ahora. Sí. Oye, y además usted ha sido ex viceministro, ¿no? O sea, conoce el monstruo por dentro. Son temas que remueven la administración y que deben generar una autocrítica y una toma de posición inmediata para terminar con estos gravísimos problemas de corrupción en el sector, y también con el tema de los dineros con estas instituciones que están en los Juegos Panamericanos. Como ha dicho de Víctor millones Andrés, que se mueven, es una barbaridad. Tiene toda la potestad de hacer la interpelación, es un tema político, y me alegra que el ministro diga que está sometido a exponer eso. Sí. Lo que no me parece bien, reconociendo que este es un tema polarizante, es de que hayan salido 2 temas a raíz de este problema.
Uno, que en el Perú está en marcha una gran reforma educativa integral. Y dos, que todo aquel que tenga una opinión discrepante con la política educativa del ministro Saavedra es porque responde, sobre todo en el tema universitario, a intereses subalternos. Yo rechazo eso. Yo soy un maestro que no tengo ninguna propiedad universitaria, ningún interés. Trabajo en algunas universidades como mucha gente, pero yo tengo derecho a discrepar en el sentido de que yo no estoy de acuerdo en volver a la inconveniente ANR. Estoy de acuerdo ahí con Daniel. La ANR y el CONAFU ya fueron organismos que le hicieron mucho daño a la calidad y al desarrollo del sistema educativo peruano. Ok, pero SUNEDU ¿sí le parece? El SUNEDU creo que tiene un problema estructural. Y ahí yo le decía a Daniel que él tenía una posición más corporativa, más representativa, que creo que hay que traerla nuevamente al análisis. Mira, en los 2 años y medio, ¿hay alguna iniciativa para mejorar la calidad de la educación universitaria? ¿Ha habido un incremento en el presupuesto para la universidad pública? ¿Hay alguna propuesta para mejorar los sueldos? Ya, pero cuando desde SUNEDU te empiezan a poner estándares más altos, o sea, llevándolo hacia el tema de la calle, de lo que siente un ciudadano, yo digo, me va a exigir ahora que yo tenga pues un laboratorio de física. Antes no lo tenía, o lo que señalaba ese señor Mora, o sea, no me atiendas encima del chifa. O sea, hay que empezar por lo básico, hay que empezar por ponme baños, o sea, ponme a un profesional de profesor, o sea, y no me lo pongas al bachiller, ponme a alguien que tenga un máster por lo menos. ¿Eso no se ha avanzado? Pregunto. Yo creo que no se ha avanzado, porque las medidas que se han dado han sido fundamentalmente para sancionar. Es verdad que han licenciado 7 universidades, las top, está bien, pero... pero han cerrado las que eran, pues, como dirían, pichiruchas, ¿no? No han cerrado a ninguna. Están desapareciendo solas. Exacto. Ya, pero a partir de... En un marco de acreditación, y que yo estoy de acuerdo con el licenciamiento. Lo que no estoy de acuerdo es que sea cada rato. Todas las universidades deben continuar el proceso de licenciamiento, pero que lo haga una institución autónoma, independiente. ¿Tú conoces a los miembros de la SUNEDU? Bueno, a la señora... Hay 3 que quedan todavía. Uno terminó su mandato y otro renunció por razones que se desconocen. Se habla en los corrillos educativos que no tienen ninguna capacidad de decisión, no saben qué cambios hay en la administración de la SUNEDU, no tienen ningún liderazgo. Entonces, ¿por qué no buscamos o no volvemos al debate del inicio con Daniel para hacer una SUNEDU autónoma del ministerio? Oiga, tienen que haber representantes de la comunidad universitaria, del empresariado, de la academia y de la sociedad civil. Pero, a mí me dan miedo ya cuando empieza porque me suena a Consejo Nacional de la Magistratura, así de simple. Que así se empezó, que retiremos a los de aquí, que la sociedad civil se va representada y el país estará ahí, y el colegio de enfermeras, los colegios profesionales, y en eso terminó el Consejo Nacional de la Magistratura, y vamos, que ha sido lo peor que nos ha podido pasar. No, yo no estoy planteando eso. Lo que yo estoy planteando es una membresía de la SUNEDU que sea con profesionales altamente competentes, y hay que ver los filtros y los modos de decidir. Yo creo que por ahí debe ir el camino, pero sin satanizar a nadie. Sí, todos tenemos algo de verdad. Así, no, completamente de acuerdo. Pero en todo caso, digamos, ahorita lo que ha quedado claro son 2 discrepancias, o sea, de parte suya y de parte de Víctor Andrés respecto al papel de la SUNEDU, que viene a ser esta superintendencia que es la que tiene que estar pues monitoreando todos estos cambios, ¿no? Tal como está concebida actualmente. Sí, yo quisiera... A ver, el general Mora, para que responda. Sí, primero responderle a Víctor Andrés cordialmente, lo conozco de muchos años, hemos luchado contra la dictadura con él juntos. Lo que él plantea que se debe discutir es cierto. Yo le digo que en Estados Unidos se discutió la calidad hace más de 100 años. Así que acá estamos bien atrasados. El nacimiento de la universidad pública en Estados Unidos, o la sin fines de lucro en Estados Unidos, fue un nacimiento distinto a la universidad peruana.
La empresa tuvo mucho que ver en para que tengan una idea. Cuando el Perú exportaba guano de las islas, estábamos orgullosos de exportar excremento, ¿no? Decíamos, nosotros somos los campeones de exportar excrementos de aves guaneras. El presidente de los Estados Unidos llamaba al rector de la Massachusetts y le decía: quiero que usted me haga una investigación y reemplace el guano peruano por un fertilizante sintético. Una diferencia notable con lo que hacíamos acá. Acá nace una universidad colonial. Cuando estamos orgullosos con San Marcos. Está bien, San Marcos puede haber sido una buena universidad. ¿Cómo nació? ¿Cuáles fueron las principales facultades que se crearon? Teología, para evangelizar a los indios, así decían. Y la otra, jurisprudencia, derecho de las Indias, para construir toda la legalidad para explotar mejor a los indios en las mitas y en las encomiendas. Nunca se hizo una universidad para desarrollar el país. Entrada a la República se seguía dando lo mismo. En el Perú comenzamos a hablar de calidad hace 3 años. En América Latina hace 20 años se habla de calidad. Cuando Víctor Andrés dice la 5ª revolución industrial, ya estamos, la 5ª revolución industrial. ¿En qué revolución industrial hemos pasado nosotros? En ninguna, por favor. Cuando en 1905 el ingeniero Grieve de la Escuela de Ingenieros presenta el primer auto peruano, hecho íntegramente en el Perú, igual que estaban haciendo el Forte en Estados Unidos, el Peugeot en Francia, y el señor Grieve lo hizo acá en una factoría en la Avenida Brasil, y sale a pasear con su carro por el Colón, por el Paseo Colón, y provoca banqueros empresarios, fíjense la diferencia con Estados Unidos, para poder financiar una fábrica para hacer estos carros. Al igual que Estados Unidos, ningún país latinoamericano había intentado siquiera. Acá se hicieron los motores de 4 tiempos, doble de potencia que lo que se hacía en Europa y Estados Unidos. Como nadie le daba apoyo, se fue a hablar con el presidente Leguía, 1908. Sale publicado en revistas inglesas y le dice: quisiera que por lo menos nos ayude a hacer 6 carritos para que los vea la gente. 3 para correos y 3 para la prefectura. ¿Sabe qué le responde Leguía? ¿Tú crees que con tus carros peruanos vas a ganar los norteamericanos? Dice 1908. Entonces nunca pensamos nosotros una universidad que sea comprometida socialmente con su país, comprometida con su sociedad. Y ahora hablando, ese es un primer tema. El otro tema es el tema de la superintendencia. Nosotros, para colocar la superintendencia, recogimos una recomendación del Tribunal Constitucional dado el 2010, antes que nosotros fuéramos congresistas, que recomendaba que debía tener una entidad suprauniversitaria para poder supervisar a la universidad, porque la universidad no había sido capaz de autorregularse. Y la Contraloría General de la República, el 2009, saca una conclusión después de hacer un análisis, que requería una entidad que fuera superior a la entidad universitaria, porque no se podía manejar, no podían entrar a controlar el uso de los recursos públicos, etcétera. Pero además nosotros analizamos otros países del mundo. Francia, por ejemplo, tiene un instituto. Claro, porque lo que dice Víctor Andrés es que, digamos, solo regímenes, pues... No, ¿cuál régimen? Después hablamos de Francia, en la cual yo he estudiado también. Yo he estudiado en Francia, construcción. ¿Y tiene su SUNEDU? Tiene su instituto de supervisión. Pero que es equivalente a una SUNEDU. Y está acá, por si acaso, ha venido, yo voy a asistir a un desayuno que me invitó el embajador francés con este señor, que es el director del Instituto de Supervisión de la Educación Superior y de la Investigación en Francia. Entonces, no es cierto, sino que se ha querido satanizar esto. La universidad no ha sido capaz de autorregularse y ha crecido en un descalabro total, con una corrupción tremenda. Lucra la universidad pública, lucra la universidad privada sin fin de lucro, y lucra la que debe lucrar. No, claro. Y además, como decíamos también, y se ha convertido en la caja chica de varios partidos políticos. No hay partido político que se respeta, tiene que tener su universidad que lo financia. A ese punto también hemos llegado, porque la cantidad de ganancias es tal que se permite. No podemos decir lo que dice Víctor Andrés, que dice, pues, la oferta y la demanda. Mercancía no es la educación. Y ese gran error de mi amigo Víctor Andrés. La educación no puede tomarse como un caramelo, como una galleta, que tú más pagas te tienes mejor título. No, me toca a mí, mi querido. No, lo que les pido es a los dos, antes de hacer interrupción, que nos vamos a una brevísima tanda comercial y regresamos justamente ya con las opiniones de Idel Beckler y de Víctor Andrés respecto a lo que acaba de decir el general Mora. Vamos a la pausa y volvemos.
regresamos con Rosana Cueva en Exitosa. Escúchanos en Iquitos, la cuna mágica y exótica del Amazonas, en los 92.5, en Piura, donde nacen los algarrobos, en los 90.7, y en Lima, la gran metrópoli del Pacífico Sur, en los 95.5. Estamos en todo el Perú. Radio Exitosa. Única respuesta, Radio Exitosa. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 21 grados, en Pucallpa 27 grados, 9:35. El Parlamento andino aprobó la decisión 1372 para establecer un instrumento regional que impulse mecanismos, medidas y políticas integrales en materia de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como a sus familias. Por otro lado, el congresista fujimorista Héctor Becerril sostuvo que la ex primera dama Nadine Heredia no regresará al país, a pesar de que el Poder Judicial le dio un plazo de 10 días para que retorne a Perú. En el plano internacional, Cuba declaró 9 días de luto nacional para rendir tributo al líder histórico de la revolución, Fidel Castro, que falleció ayer a los 90 años de edad. Sus cenizas recorrerán la isla para que todos los cubanos le despidan. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. Continúe con su programa Rosana Cueva en Exitosa, 9:36. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Sumamente interesante, por supuesto, este debate de fondo respecto a todo lo que tiene que ver con las reformas educativas, pero principalmente en el tema de las universidades. Un debate que es sumamente importante porque nuestra sociedad depende muchísimo de la educación de sus ciudadanos. Creo que eso es lo más importante. Ahora, lo que decía el general Mora, ¿no? Que además siempre dice general, pero en verdad sus vínculos con el sector de educación pues vienen mucho más allá de la comisión que le tocó presidir. ¿La universidad no ha aportado en nuestra historia? No, yo creo que hay buenas universidades públicas, hay buenas universidades societarias, que es el modelo de la Católica, pero también de la Garcilaso. Hay buenas universidades privadas, que es el modelo de la UPC, la San Ignacio, la Científica del Sur, la Continental, que están en los rankings de QS, están en los rankings de América Economía junto a la Católica y las universidades públicas. ¿Sí? Y hay, ¿sí? No, me sorprende, de verdad. No sabía eso. No, en el ranking QS, mi querido general, es un ranking mundial de universidades, está la UPC y la San Ignacio en las primeras 16 peruanas. Okay. Y en el ranking de América Economía, de las primeras 20 universidades peruanas, está América Economía de América Latina. Está la UPC, la San Ignacio, la Científica del Sur y la Continental. Es decir, ¿sabes qué, Roxana? En el Perú hay buenas y malas universidades públicas, pero mayoritariamente. Mayoritariamente el Estado. Mira, la gran pregunta es: población universitaria. ¿Quién ha fracasado en la educación en el Perú? ¿Las universidades, el sector privado que está 10 años o el Estado que está 2 siglos y no puede organizar la educación republicana? ¿Sabes qué, Roxana? Mira, aquí se ha construido un relato para implementar un proyecto ideológico y por eso yo planteo las preguntas. ¿La reforma educativa del Perú debe basarse básicamente en el Estado o debe ser una combinación del Estado, de la sociedad y del aporte privado? Esa es una primera gran pregunta para emprender el debate de acá a 5 años. Mira, en Europa la principal oferta educativa
ha estado en el Estado, eso es verdad. No, pero yo quiero hacer una cosa. O sea, el proyecto que se presentó de parte de General Mora y la Comisión de Educación, ¿hay detrás un objetivo ideológico? Yo creo que, yo o sea, creo digamos, que hay un sesgo. Utilizar toda esta reforma para apoyar yo diría lo una siguiente, ideología. yo diría lo siguiente, hay un sesgo estatista, ya llamémoslo así. Hay un sesgo estatista, un sesgo anti-inversión privada. Mira, todo este discurso de la universidad de lucro, las universidades más caras son las universidades que supuestamente son de no lucro. Claro, pero es que o sea, por eso me quedo con el tema de elevar los estándares de calidad. Y entonces trato de entender qué tiene que ver eso con que me pongas profesores así con credenciales y currículos de primera, con un sesgo ideológico. O sea, esa parte que no logro conciliar. Cuando el señor Saavedra está a punto de implementar la reforma, el sistema de acreditación y certificación de la calidad educativa, que había elaborado estándares de calidad, había movilizado 3.000 comités de calidad, Roxana, ahora hay 5.000 en colegios, institutos y universidades. 3.000 comités de calidad. Bueno, el señor Saavedra o el Ministerio de Educación presentó una ley que se llamaba COPAES, que no tomaba en cuenta esta movilización de abajo hacia arriba de los colegios, de las universidades y los institutos, y planteó un proyecto de acreditación que se basaba principalmente en el Estado, ¿ya? ¿Y sabes cuál es el problema? Es que los mejores sistemas universitarios de Estados Unidos, de Europa, basan sus sistemas de acreditación y gestión en sistemas administrados por la sociedad, absolutamente independientes del Estado. Te pongo el ejemplo de Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos hay malas universidades. La Universidad Trump es una universidad parecida a muchos empresarios de acá, está siendo enjuiciada por los consumidores. Pero ese sistema de acreditación tiene más de 100 años. Y es absolutamente independiente del Estado. Y ese sistema de acreditación ha permitido que surja la Ivy League. ¿De qué te estoy hablando? De Harvard, de Yale, de Cornell, de esas universidades. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se nos ocurrió que concentrando todas las cosas en el Estado íbamos a recuperar la calidad o emprender un camino de calidad? Después le responde general, este es el ex viceministro y del BESLE. Claro. Yo creo que el sistema universitario requería una nueva legislación. Requería ya pues cambios de fondo. Era indispensable. Y creo que se requería y se requiere una política educativa integral para que las universidades públicas y privadas tengan buenos egresados, transferencia científica, social y tecnológica y una creciente investigación producida. Pero para eso... No es la figura que se plantea. Desde luego, eso no está en debate, no hay iniciativa, nadie habla del tema. Y para eso hay que promover normas, legislación, políticas para mejorar la gobernanza, para que sea eficaz y ética. Tener profesores altamente calificados y tener los recursos suficientes. Claro, y toda la infraestructura además, ¿no? Claro, si no, pero no haces eso nada. No significa, y ahí discrepo respetuosamente de Daniel, que el cambio de la universidad, que debe mantenerse y que no se ha resuelto ni se va a resolver, en mi opinión, con el monopolio total y la dependencia del sistema universitario a través de la SUNED, del ministro de Educación, no significa desconocer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la UNI, a la Agraria, a las universidades principales de la República, a la Católica, entre otras, que han jugado un rol preponderante en la construcción de la nación, en el debate de las ideas, en la construcción de ciudadanía, de competitividad, con debilidades y con problemas. Por eso que a mí no me genera ninguna simpatía cuando dicen, ¿por qué debe haber una participación de la comunidad universitaria? Ojo, yo no estoy planteando rectores, representación de la comunidad universitaria. Y Lynch tiene una propuesta ahí. ¿Pueden estar los supervisados en el ente supervisor? Se preguntan. Porque en Occitel no puede estar la Telefónica. Porque en la compañía en la Superintendencia de Bancos y Seguros no pueden estar los bancos. Y así se dice, oiga,
la universidad es una prestadora de servicios eléctricos, prestadora de servicios bancarios. Creo que hay una total incomprensión y valoración de lo que implica la universidad en el desarrollo social, sostenido y humano de los pueblos. En ese marco necesitamos repensar un órgano distinto que esté adscrito al Ministerio de Educación, pero que tenga una representatividad, porque tal como está, lo único que hace es que el ministerio haga y deshace. Y voy a poner dos ejemplos. Sí, porque además estamos casi con dos contra uno, pero bueno, vamos a dejarlo hablar doblemente al general Mora. Está bien. En el debate no quiere decir que no puedes poner con amplitud también mis ideas. No, vamos. Entonces, en ese sentido, la SUNEDU ha dado una serie de reglamentos sancionadores que inclusive parecen que se anteponen a lo que le corresponde al Poder Judicial. Sí. Y dos, la SUNEDU no tiene preeminencia en la búsqueda de impulsar una política educativa que corresponda. Debe haber un viceministerio de Educación Superior, debe haber acreditación, como sostiene Víctor Andrés. Debe haber una legislación moderna, pero eso tiene que darse en un debate para hacer cambios. Pero que no me vengan que cuando cada uno da una opinión sobre la reforma educativa general o sobre la reforma educativa universitaria, y uno defiende intereses subalternos, o dos, uno esté en contra de la gran reforma pontificadora del ministro Saavedra. Sicaria mediática, me han dicho, sicaria mediática para la denuncia, que está bien fundamentada, pero a ver, vamos a responder primero a Víctor Andrés, luego al señor Idefel. O quizás, como está la SUNEDU en marcha para que y además y yo sí creo que además dirigiéndonos también a quienes nos están escuchando y que tengan que entender todos esos términos. En primer lugar, la SUNEDU forman 7 miembros. Un miembro, que es el presidente del SUNEDU, que es designado por el ministro, y ese es el cuestionamiento. Un representante del CONCITEC. Tenemos que eliminar el CONCITEC porque el CONCITEC pertenece a un gobierno determinado, me parece totalmente ilógico. Ahí va la señora Gisela Orjeda, por ejemplo. Y 5 miembros, de los cuales 2 son de universidades privadas, 2 de universidades públicas, 1 de universidades privadas, 2 de los medios académicos con el grado de doctor, experiencia y todo, o de personalidades con grado de doctorado, etcétera, que puedan ser expertos en gestión o en la academia. Así que no está representado. Para esos 5 se presentaron más de 250 doctores a nivel nacional. De ahí el Consejo Nacional de Educación se designó. Mi discrepancia era de que, ¿por qué iba a designar el ministro a la superintendente? Podían haber concursado 6 para seleccionar 6 y ellos elegían al presidente. Se acabó. Ese ha sido que llegamos a un acuerdo, porque yo necesitaba también los votos del nacionalismo, evidentemente, y dije, bueno, que sea una fórmula mixta. Pero aún así, el Consejo tiene mayoría, no lo tiene el gobierno, porque son 2 contra 5 elegidos. Entonces, ¿eso puede modificarse? Por supuesto que sí. Pero yo quiero ir más allá. Cuando Víctor Andrés habla de que el Estado se quiere imponer, ¿cuál Estado se quiere imponer cuando el Estado les libera de todos los impuestos a las universidades privadas? Qué lindo. Cuando el Estado exonera de todos los impuestos, hasta el impuesto a la renta y hasta el predial, que equivale de cada millón que entra a una universidad privada, sin fines de lucro, por ejemplo, 400.000 lo pone el Estado. ¿No debe fiscalizar acaso por lo menos el uso de los recursos que el Estado se los da para que mejore la calidad? Y si no lo quieren, que paguen sus impuestos, paguen sus impuestos y se acabó. Pero ahora veo otra cuestión. La Constitución del 90 señala como una actividad productiva y que pasible que entre los privados, etcétera, la educación, la salud, transportes, etcétera, y crea organismos supervisores para ello. La Constitución del 90. El decreto legislativo 882 que salió en 1996, que permite que cualquier privado pueda crear una universidad, y así se crearon 91 universidades privadas sin ningún control. Y por eso tenemos esas, a pesar de que la ley decía que debía conservar infraestructura, personal docente, etcétera, no cumplió ninguna. Por eso hemos visto, en un libro que saqué yo el año pasado, una universidad que tiene paredes, cerco de cañas, calaminas, pedazos de cartón, 2 aulas con unos palos y una privada, piso de tierra sin baños.
es universidad privada. Entonces se da el decreto legislativo 882, las leyes actuales. A la única universidad que le dice que debe elegir sus autoridades, crear sus asambleas universitarias, son a las públicas. Voto universal. 28 de 31 universidades públicas ya tienen nuevas autoridades bajo esta nueva norma de elecciones. 28 de 31 universidades ya, públicas. Quedarían 3. Casi el 90 y tantos %. Sí. Las privadas tienen plena libertad para elegir como quieran, pero solamente se le exige calidad. ¿Y qué hace la SUNEDU? Un reglamento de estándares de calidad básicos. Es decir, ninguna universidad en el país debe existir si no cumple estos estándares mínimos de calidad. Lo único que hace la SUNEDU es hacer esos estándares mínimos de calidad. Y también plantea un reglamento de infracciones y sanciones que se quejan acá. ¿Por qué? Ha salido la ley y usted ve un letrero, propaganda, que dice, ¿quiere usted ser profesional en 2 años y medio? Para las personas que trabajan 2 años y medio usted será 2 carreras. Eso va contra la ley, y a eso debe dar una infracción, una sanción. Pero la pregunta, dame un segundito, permíteme, es ¿por qué todo eso se va a ir, digamos, al tacho con la salida de Saavedra? Esa es la única parte que yo quiero tratar de entender. ¿Por qué? Yo diría... ¿Por qué tiene que estar tan ligado? Que es un poco también lo que decía el señor Idel Wexler. O sea, ¿por qué Saavedra es el único que encarnaría que tengamos una... Pero digamos, ahora, a mí me parece un buen ministro, pero quiero entender esa de parte. Cumplimiento de las políticas. ¿Por qué? La ley universitaria dice claramente, tiene un carácter binario, la educación como derecho fundamental y la educación superior como un servicio público esencial, que es una gran oposición de los neoliberales. Y lo otro, que el ente rector de la educación superior es el Ministerio de Educación, y es el que ha sacado en este momento, hace 2 años, las políticas de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Entonces, cuando hablas del CINEACE, el CINEACE en la ley dice que debe reformarse, que es el que hace la acreditación. Ya se va. No tenemos todavía, no te preocupes. Es el que hace la acreditación. Entonces, tiene que entenderse que la SUNEDU solamente da los requisitos mínimos. Y hay otra entidad que va a dar la acreditación de calidad. Perfecto. A ver, vamos, Víctor Andrés, y por favor, explicándole al ciudadano... Pero primero yo quiero explicarle al ciudadano cómo se ha construido este relato. Vamos a decir, este relato contra el sector privado, contra la universidad no estatal, en base, vamos a llamarle una palabra, inexactitudes. No vamos a ponerle otra adjetivo. ¿Qué cosa es El general inexacto? Mora acaba de decir que las universidades privadas no pagan impuestos. Mira, Roxana, amigo oyente, la Universidad Católica está exonerada de todos y absolutamente todos los impuestos. Todititas, pues. Hay otro tipo de... No, pero permítame, profesor, usted no está hablando de la Católica, está hablando de las universidades privadas societarias. Asociativas. Claro, no. Privadas societarias. Sin fines de lucro. Claro, las sin fines de lucro no pagan impuestos. El Estado, las universidades públicas no pagan impuestos. Las universidades privadas societarias, Roxana, solo pagan impuestos cuando distribuyen utilidades, cuando distribuyen dividendos, porque son sociedades anónimas. Pero cuando reinvierten sus utilidades en el claustro, en laboratorios, en academia, eso lo dice la Constitución. No, pero lo que pasa es que no es lo que vemos, convénceme de que eso es real. Yo lo que veo no es eso. Eso es mandato constitucional, no es ley general. El artículo 18 de la Constitución, por eso son inexactitudes, dicen, la universidad peruana está conducida por universidades públicas y privadas. Y en el artículo 19 dicen, tienen el mismo tratamiento tributario. Entonces, cuando el general dice que las universidades privadas no pagan impuestos, no está hablando con exactitud. Porque todas las universidades que distribuyen... Pero las historias que nosotros vemos, Víctor Andrés, es de personas que hasta sus carros, sus Mercedes-Benz del año... Bueno, ese es otro tema. ¿Cuánto gana el rector de la Garcilaso? Pero es frecuentísimo. No, eso es un tema del ministerio. ¿Cuánto gana el rector de la Garcilaso? Claro. Bueno, pues esa es la universidad que ustedes... Pero nos sacan la vuelta. Yo no estoy defendiendo a la Garcilaso. Pero son una mayoría, Víctor Andrés, que te traen el carro libre de impuestos y es para el dueño de la universidad. Déjame explicar. Pero igual el general ha sacado a la Garcilaso. Y lo que venimos sosteniendo es que toda la crítica de quienes han armado este relato no ha intentado de alguna manera exculpar
separa el modelo de la Garcilaso, que es el modelo asociativo, porque lo han concentrado en el modelo privado. Parece muy difícil de explicar esto, ¿no? Porque el general ha tratado el tema de los impuestos, sí, ¿no? Aparece muy difícil. Pues. Las universidades asociativas es un modelo y las universidades privadas son... Entonces, para continuar, para resumir... No, pero no me quedó tan claro entonces. O sea, ¿qué porcentaje sí paga según tú? Mira, en la medida en que las universidades públicas, las asociativas... Sí. No pagan impuestos porque no pueden distribuir utilidades de acuerdo a la Constitución, artículo 18 y 19. Si las universidades societarias no distribuyen utilidades, es decir, reinvierten sus utilidades en profesores, en laboratorios, están exonerados de impuestos. ¿Se entiende o no? Sí, pero no está pasando. No, sí está pasando. No está pasando. Si no, ¿cómo tú explicas el surgimiento de la UPC, de la San Ignacio, la científica del Sur? No, pero está pasando. Entonces, lo que hay que hacer es acabar con las malas universidades privadas, asociativas y públicas que se benefician de este impuesto y que no reinvierten en el cloud. Que son una estafa espantosa para la gente universidades que apuesta para... Roxana, hay estafa en asociativa, pública y privada. Siempre hay que decir eso. Y finalmente, yo quiero terminar con esto. Acá había un consenso, es interesante, ¿no? Creo que el general Mora está de acuerdo en que la SUNEDU no dependa del Ministerio de Educación. Eso es un gran tema. Pero debía el superintendente ser elegido. Por ejemplo, ya está. Podemos avanzar, ¿te das cuenta? Como tú has roto esta pared mediática que existe sobre este tema y el día de hoy había un debate y hay un avance. Tu primera noticia. La segunda cosa, ¿sabes qué? La segunda cosa, los sistemas de acreditación, y lo ha dicho el general, en todo el mundo, en las mejores universidades, nunca dependen del Estado. Y eso es una cosa que hay que preservar acá. Pero se han metido mexicanas acreditadoras que son una estafa. Y que toda universidad que vas a Chimbote, una universidad... Sí, a veces yo siento que el tema es el factor humano y que somos los peruanos el problema. Bueno, viceministro. Yo lo que quisiera decir, y espero tener el tiempo, es que el tema... 2 minutos y medio para ser así exactos. El tema de la universidad es un tema importante, pero también está el tema de la educación básica. No, también. La carrera pública magisterial ha sido muy débil durante el gobierno de Humala y en la gestión de Saavedra. Después de 6 años casi, hay un capítulo del currículo nacional que se quiere imponer en toda la educación primaria el próximo año. Hay 100.000 profesores contratados. Hay una recentralización de la gestión educativa y pedagógica. Y además hay problemas en los logros de aprendizaje. De cada 10 alumnos, de cada 100, 10 alumnos en segundo y secundaria entienden matemática y 15 de cada 100 en comunicación. Entonces, hay problemas que resolver. ¿El ministro no ha sido eficiente? ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Eso, lo que yo quiero decir es que el ministro ha tenido el acierto de retomar muchas medidas que su predecesora dejó sin efecto. El ministro no ha encarado políticas de desarrollo pedagógico con el éxito que corresponde, lo cual no niega que algunas de sus medidas deben continuar. Sin embargo, este gran debate en un marco de autorreflexión crítica del Ministerio de Educación, en un marco de cambio y continuidad, debe llevarnos a una apertura, no a la satanización de las ideas, no a la pontificación de una gestión que no tiene ningún correlato con la realidad, y mucho menos circunscribir el desarrollo de la universidad, de la educación básica y del sistema educativo peruano a un determinado tipo de ideología y a un determinado tipo de dirección. Eso, yo como maestro, y lo veo en las escuelas, creo que está generando un maniqueísmo inadecuado para promover una educación de calidad y equidad. Ahora, para dirigir la educación y para tener propuestas educativas, los maestros no tienen lugar. Tienen lugar todos aquellos que han estado en la banca multilateral, en la cooperación internacional, cuando los que hacen la educación son los actores educativos. Yo pido reflexión, apertura, basta de pontificación y encontremos consensos, uno de los cuales acaba de mencionar
Víctor Andrés Ponce. Esa es la noticia. No, pero yo te digo. Y para esa sí, es la porque ya no se está rápidamente. ganando el tiempo ahora sí. Por cierra ejemplo, ¿cómo es usted. las universidades? ¿Cómo no se le da tremenda ventaja? Grupos bancarios están comprando universidades. Miren la ventaja que tiene la ley. ¿Y cuál es el problema? Yo no digo que haya problema. La ley permite que exista todo tipo de universidad. El tema acá es que no quieren invertir en más calidad. Esa universidad que está encima de un chifa, que está metido junto a un hasta prostíbulos, te tengo que decir con toda... Es cierto, yo he visitado todo el país, Eso es propaganda, y he visitado eso es casi todas las antipropaganda. universidades que existen. Y algunas universidades son un desastre. Un solo baño en una universidad aparentemente grande para hombres y mujeres, un solo water. No es posible que se maltrate así al estudiante y se le cobre. En estos 3 años, general, 4 entonces, años con esa universidad, siguen igualitos. Claro, ¿por qué? Porque va a demandar una reforma, requiere tiempo. Entonces esa universidad, para salir que está metido en un centro comercial de la Facultad de Medicina que está en el mercado San Lázaro, que pueden ir a verla, no los engaño, le demanda tiempo e inversión. Y se está dando plazo. Los resultados se van a ver a 2 años, a fines del 2017, que así lo ha señalado la SUNEDO ya. Muchas universidades deben estar o ya solucionado su problema o algunas deben haber desaparecido. No podemos ver resultados en un mes, un año, imposible. Una acreditación demora 3 años. Cumplir con los estándares básicos de calidad, 1 o 2 años. Entonces no podemos ver que cambian los profesores, van a hacer maestría, por eso hemos dado 5 años para que sean maestría. Me permite una Y pregunta. sin embargo en Ecuador todos son doctores. Querido Daniel, ¿te parece bien que para el programa de becas se invierta más de 1.300 millones que van a ciertas universidades privadas? Totalmente de acuerdo Solamente a las con universidades, 3.500 millones. Totalmente de acuerdo, y hemos discutido el tema de Pronavec. Eso debería. ¿Por qué? Porque no puede ser que un grupo importante de becas se vaya a determinadas universidades privadas. Y la UNI, por ejemplo, no recibió ni una sola beca. ¿Por qué? Porque dice que hay examen de admisión. Bien fácil, da examen de admisión y a los que tienen bajos recursos, pues los becas. Y ese dinero puede servir para mejorar laboratorios, etcétera. Sobre todo si están acreditados. Ojalá, porque ojalá que haya una iniciativa de esa naturaleza. Y se está discutiendo en la ANUP, en la Asociación Nacional de Universidades Públicas, con la preside el ingeniero Alba de la UNI, se está discutiendo el tema de las becas. Porque no es posible que se concentren las becas, en lugar de favorecer a la universidad pública, se favorece a la universidad privada. Y ahí es ¿por qué? Porque hay pues espíritus neoliberales que apoyan esta cuestión. Pero, Bien. general. Lo último, Víctor Andrés, porque nos tenemos que ir y pero menos de un minuto. Usted cuando diga universidad privada debe decir universidad asociativa y privada asocietaria. Sí, y las becas están favoreciendo el único a las impuesto que pagan las universidades privadas, de los 5 impuestos, pagan el impuesto a la renta. Claro. Pero le permite reinvertir el Estado, reconocerle el 30% del monto reinvertido. La Constitución. Y eso no quieren. La Ellos quieren, Constitución. mi edificio costó 100 millones. ¿Cuál 100? Vale 15. General. Entonces dame los 100 millones como... ¿Me entiendes? Ese es el gran problema. Somos tramposos. El general hace propaganda, ¿te das cuenta? O sea, él hace propaganda y antipropaganda. Pero hay yo le he hechos dicho reales, hay que hechos eso está en reales. la Constitución y no le interesa. Okay. O sea, la Constitución está muchísimas pintada gracias, en la pared para él. ahorita ya el doctor Camacho Perla ya nos va a sacar y volando y tiene toda la razón del mundo porque ya estamos ocupando ese espacio. Muchísimas gracias a los tres por haber participado en este debate que en verdad tiene para rato, eso sí es cierto, ¿no? Y lo que está de por medio es la educación de los jóvenes. Los problemas reales que actualmente tiene el ministerio. Uf, que son enormes por lo que uno se va enterando. Bien, muchísimas gracias a los tres y yo también me despido. No se olviden, este domingo, Panorama, minutos antes de las 8 y por Panamericana. Nos reencontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Muy buenos días. Espectador.